Morí a 35.000 pies de altura con 297 pasajeros a mi cargo. Me llamo Capitán Jonathan Miles y he pilotado aviones durante 2 décadas. Pero nada me preparó para el día en que mi corazón se paró en pleno vuelo. No solo perdí el conocimiento. Dejé este mundo. Crucé un reino donde el tiempo se pliega y la luz respira. Lo que vi, lo que oí, y sobre todo, a quien conocí, cambió por completo mi ser. Esto no es una simulación de vuelo. Esto fue la eternidad. Y Jesús tenía un mensaje, no solo para mí, sino para ti, para todos nosotros. Por favor, escucha con atención. Comenzó como cualquier otro vuelo transatlántico, de JFK a Frankfurt. Rutinario, predecible. Recuerdo haber revisado los sistemas antes del vuelo, saludado a la tripulación y ofrecido una sonrisa tranquilizadora a un pasajero nervioso en el 14C. Solo otro cambio en el cielo. Lo que ninguno de nosotros sabía, ni el copiloto, ni los auxiliares de vuelo, ni la gente que dormía debajo de mi cabina, era que no lograría sobrevivir a ese vuelo. 3 horas después, en algún lugar sobre el Atlántico Norte, sentí algo extraño. No eran turbulencias, ni una alerta del sistema. Algo dentro de mí, una presión, como si mi pecho se hubiera convertido en piedra, frío e inamovible. Recuerdo parpadear con fuerza, apretando el timón con más fuerza a pesar de tener el piloto automático activado. ¿Estás bien?, preguntó mi copiloto Rebecca. Asentí. Mentí, susurré. Solo una opresión. Quizás algo que comí. Pero por dentro, algo se quebró. No físicamente, sino espiritualmente. Sentí un desgarro, como si un hilo se desgarrara de mi ser. Entonces empezó el sudor. No era sudor normal, sino helado. Se me entumecieron los dedos. Recuerdo que intenté alcanzar el interruptor de la máscara de oxígeno. Ese fue el último movimiento que hice porque fue entonces cuando me dolió el corazón. Me desplomé sobre los controles. Sonó la alarma. Rebecca gritó, agarró el mando y pidió una revisión médica de emergencia. Pero no oí nada. No desde donde había ido. Porque mientras mi cuerpo se desplomaba en esa cabina, ya estaba en otro lugar. En el momento en que llegó la muerte, no estaba oscuro. Eso es lo primero que la gente malinterpreta. No había oscuridad, ni un vacío silencioso. De hecho, de repente todo estaba más vivo, más despierto, más consciente que nunca en mi vida. Un segundo estaba en la cabina, sudando y desfalleciendo, y al siguiente estaba de pie, literalmente, detrás de mí. Vi cómo Rebecca me sacudía el cuerpo mientras intentaba inyectarme algo del botiquín de emergencia. No tenía miedo. No estaba confundido. Estaba fascinado. Estoy muerto. No le susurré a nadie, pero alguien me susurró, no es el fin. La voz no resonó. Existía dentro de mí. No como un pensamiento, sino como la música que sientes en los huesos. Y me di cuenta de que no caía. Me elevaba. No solo a través del techo metálico del avión, sino a través de capas de existencia. El avión se encogió. La tierra misma se encogió. El espacio se dobló sobre sí mismo como un cristal plegado. Y yo me movía rápido. Entonces vi algo aterrador pero a la vez apacible. El tiempo, no como un reloj ni un calendario, sino como un océano. Olas de acontecimientos, pasados y futuros, ondulando. Podía sentir la oración de mi madre de hacía 30 años. Podía sentir el miedo de mi tripulación pidiendo ayuda médica. Podía sentir a los pasajeros dormidos, soñando con cosas que jamás dirían en voz alta. Y todo estaba conectado. Fue entonces cuando supe que no era solo la muerte. Era una transición. No hubo tirón, ni violencia. Mi alma se escapó como el aliento abandona los pulmones. Floté en el espacio entre el aliento y la eternidad,
observando mi propio cuerpo desde arriba. ¿La ironía? Durante 20 años, me entrenaron para controlarlo todo, altitud, actitud, velocidad, sistemas. Pero aquí estaba, impotente, y de alguna manera, más libre que nunca. Abajo, vi cómo cundía el pánico. Rebecca gritaba por la radio, emergencia médica, capitán inconsciente. Pero yo no estaba inconsciente. Simplemente ya no estaba en esa frecuencia. Floté hacia la cola del avión. Mi cuerpo permaneció inmóvil, sin vida, pero me atraía suave y amorosamente hacia algo más allá del lenguaje humano, algo ancestral. Era como un imán de recuerdos y música, que atraía mi alma a una cámara más allá de las estrellas. Fue entonces cuando atravesé lo que solo puedo describir como un velo, fino, dorado, vibrante. En el momento en que lo crucé, todo cambió. El aire ya no era aire. Era pensamiento. La luz ya no eran fotones. Era sabiduría. Podía sentir mi propia alma liberándose de las limitaciones humanas. Y entonces ya no estaba en el avión. Me encontraba en un campo que brillaba con todos los colores que jamás había visto. La hierba cantaba. El viento susurraba versos de las escrituras que había olvidado desde la infancia. Todo estaba vivo y consciente, y yo era conocido, no juzgado, no medido, conocido. Y en ese conocimiento llegó una paz que todavía me hace llorar cuando hablo de ella. A menudo me preguntan, ¿viste el cielo? Esa no es la pregunta correcta. No lo vi. Me di cuenta de él, como si siempre hubiera estado ahí, oculto bajo la realidad, esperando a que se levantara el velo. El avión, la tierra, lo físico, todo se desvaneció como el vapor en un espejo. No se había ido, simplemente ya no era el centro de atención. En cambio, mi alma ascendía, elevándose sin alas. Recuerdo mirar atrás una última vez. Pude ver la tierra como una canica suspendida en un vacío aterciopelado. Y, sin embargo, no sentí miedo ni pena, solo un profundo impulso de seguir adelante. Entonces sentí algo, no a alguien, sino algo divino. La presencia se acercaba como un amanecer, lenta pero sobrecogedora. Una calidez que me recorría hasta el alma. No podía mirar con los ojos. No lo necesitaba. Esta presencia fue la razón por la que mi alma reconoció la luz, la esperanza y la verdad. Supe quién era incluso antes de que hablara. Jesús. Pero no como el cuadro de la escuela dominical. No era manso, ni pequeño, ni siquiera humano como lo definimos. Estaba en todas partes a la vez, en mí, a mi alrededor, sosteniendo mi existencia en su mirada. Y ni siquiera había llegado al principio de lo que él quería mostrarme. Cruzar a ese siguiente reino no fue como cruzar una puerta. Fue como adentrarme en la verdad misma. No había umbral que pudiera ver, ni puerta dorada ni sonido de trompeta. En cambio, fue un cambio en mi ser. Ya no estaba sujeto a las leyes de la naturaleza. Arriba no era arriba. El tiempo no era tiempo. Todo era ingrávido, sin esfuerzo, completamente empapado de conocimiento. Y entonces me di cuenta de que no estaba solo. Sentí presencias a mi alrededor. No seres con ojos ni manos, sino consciencias que se movían con intención. Algunas se detenían como si me observaran, reconociéndome sin palabras. Otras se movían en radiantes senderos de color que podía sentir en mi pecho. Es imposible describirlo a menos que haya sentido música. Eso era exactamente, música con personalidad. Y entonces lo sentí. El velo que había atravesado no era solo una frontera mística. Era un permiso. Era como si el cielo me hubiera dicho, puedes entrar, pero solo porque has sido convocado. Quise caer de rodillas, pero no tenía rodillas donde apoyarme. Mi alma se doblegó. Es la mejor manera de expresarlo. Un camino resplandeciente se extendía ante mí,
no de piedra ni de cristal, sino de una luz que parecía viva, latiendo al ritmo de algo más grande. Cuanto más avanzaba, menos me sentía como Jonathan el piloto, y más consciente era de quién era realmente, bajo el ego, bajo la carrera, incluso bajo la memoria. Este no era un lugar cualquiera. Este era el origen de todos los lugares. Y había entrado en él por invitación. En ese reino, oía cosas, pero no con oídos. Entendía el sonido como pensamiento. Sentía la luz como emoción. No existían los sentidos físicos tal como los conocemos, sino una forma de percepción más rica y profunda donde todo podía conocerse y sentirse a la vez. No oyes una canción, te conviertes en ella. No ves un color. Lo recuerdas como un viejo amigo perdido. Me encontré de pie, si así se le puede llamar, en un reino de belleza sobrecogedora. Estructuras que parecían catedrales de energía translúcida se arqueaban en el cielo. Árboles que brillaban con capas de oro y zafiro se movían con el viento que te cantaba tu nombre. Todo aquí estaba vivo y con un propósito. Nada se desperdiciaba. Ninguna energía se movía sin intención. Sabía en mi alma que este lugar no funcionaba al azar. Fluía con precisión divina. Y entonces las oí, millones de voces. No susurraban. No gritaban. Cantaban. No en inglés. No en ninguna lengua humana. Cantaban verdades sobre la gracia, sobre la eternidad, sobre cosas que ni siquiera tenía palabras para expresar. Sin embargo, de alguna manera, las entendía todas. Una voz en particular sobresalió. No era más fuerte. Era más íntima, como si conociera mi vida entera. Seguí el sonido como un niño sigue la voz de su madre entre la multitud. Me condujo a un lugar que latía con luz pura. Y allí, en ese instante, supe que estaba a punto de encontrarme con algo para lo que no estaba preparada. Algo que existía antes de la existencia misma. He volado a 40.000 pies. He visto continentes al amanecer, océanos brillando con la luz del sol y estrellas a través del cristal de la cabina. Pero esta vista no era la perspectiva de un piloto. Era la de Dios. Me mostraron la Tierra no como una esfera ni un mapa, sino como un organismo vivo que respira. Veía ciudades latiendo como latidos. Veía oraciones ascendiendo como columnas de humo dorado. Vi dolor, zonas rojas de pena y desesperación arremolinándose en lugares donde las almas clamaban y creían que nadie las oía. Pero el cielo lo oía todo. Cada plegaria susurrada en el tráfico. Cada súplica de sanación en las habitaciones de hospital. Cada llanto silencioso bajo las mantas a las 3 de la madrugada. Todos se elevaban, y el cielo los grababa como sinfonías sagradas. Y entonces vi algo más. Vi gente que no tenía ni idea de que su bondad había cambiado el curso de los acontecimientos. Una mujer que le dio un sándwich a un hombre sin hogar desencadenó una reacción en cadena que salvó a un adolescente del suicidio en otra ciudad. Un padre que perdonó a su hijo en lugar de maldecirlo sembró generaciones de amargura. La tierra era una red de influencia. Cada acto importaba. Cada alma contaba, incluso los olvidados, incluso los condenados. Lloré, aunque no tenía ojos. Lloré al comprender que nada de lo que hacemos es pequeño visto desde el otro lado. Fue entonces cuando sentí una mano, no física, sino eterna, posarse sobre mi alma. Ven, dijo la presencia, hay más que ver. Y la seguí, todavía temblando por la visión del mundo que creía conocer, solo para darme cuenta de que solo lo había visto a través del ojo de una cerradura. Me rodeaban como estrellas. Pero no eran estrellas. Eran seres de luz, no ángeles, como los conocemos, con alas y túnicas blancas. Eran conceptos vivos, formas de energía que se movían en geometría sagrada, patrones entrelazados de inteligencia divina. Algunos parecían espirales, otros cristal líquido. Algunos irradiaban colores que ni siquiera puedo nombrar,
colores que no existen en la tierra. Pero lo que me impactó no fue su aspecto. Fue como me hicieron sentir. Me conocían. No solo mi nombre, no solo mi pasado. Conocían mi esencia, mis motivos, mis luchas, las veces que dudé, las veces que amé en secreto, las veces que di sin recibir las gracias. Y se regocijaron, no por lástima ni por compasión, sino por honor. Me honraron, no por ser especial, sino por mi redención. Escuché a uno de ellos cantar, no palabras, sino puro significado, quien una vez temió la caída, ahora se levanta por invitación. Los demás respondieron al unísono. Me celebraban, pero no por mi estatus, sino por mi entrega. Y entonces un nuevo tono entró en el coro, uno más profundo, uno que no vibraba en el aire, sino en lo más profundo del alma. Fue entonces cuando supe que Jesús venía. Y todo, la luz, la música, la consciencia, empezó a inclinarse hacia una presencia que se acercaba. Cada ser se aquietó, cada tono se detuvo. Todo el reino pareció inclinarse con reverencia. Me preparé, no con miedo, sino con asombro, porque aquel que alberga galaxias en sus ojos estaba a punto de mirarme directamente. No caminó hacia mí. No voló. No se materializó. Se convirtió en el espacio. Todo, luz, tono, movimiento, cambió en el instante en que llegó. Fue como si la estructura de ese reino inhalara y luego contuviera el aliento. La luz se inclinó, la música se aquietó. La idea misma del tiempo se silenció. Y en ese silencio estaba Jesús. Pero no el hombre que se ve pintado en las iglesias antiguas, ni la frágil figura con halo y manto. Este Jesús era poder, incontenible pero a la vez tierno. Su presencia no dominaba. Revelaba. Su luz no era cegadora. Despertó partes de mí que habían estado dormidas durante décadas. Recordé cosas que nunca supe. Mi alma le respondió como un niño perdido que escucha la voz de sus padres por primera vez. Al principio no habló. Simplemente me miró, y cuando lo hizo, sentí que toda mi falsedad se desmoronaba. El orgullo se fue. El miedo se fue. La culpa se disolvió. Incluso mis preguntas se desvanecieron, no porque tuvieran respuesta, sino porque él mismo era la respuesta. Finalmente, habló, no con sonido, sino con esencia. Jonathan, has volado por muchos cielos, pero nunca has visto realmente dónde comienza la oración. Ven. Y así, nos movimos, no por pasos, ni por movimiento, sino por intención. Entramos en un espacio que se sentía más real que cualquier realidad que haya conocido, un espacio donde habita la oración. No era solo que me mirara, sino que me veía. Sus ojos albergaban galaxias, literalmente. Vi estrellas arremolinándose en ellos, cada estrella albergando recuerdos, vidas, decisiones, momentos. Pero cuando su mirada se posó en mí, todo lo demás se desvaneció. Yo era la única en su enfoque. Era como ser el único propósito de su existencia. Y, sin embargo, sabía que no lo era. Eso lo hizo aún más abrumador, que pudiera albergar toda la creación en su ser y aún así mirarme como si yo valiera todo su sufrimiento. Volvió a decir mi nombre, Jonathan. Pero no era solo mi nombre. Era como un espejo. Reflejaba quién era yo de verdad, no quien fingía ser, ni el piloto uniformado, ni el chico del norte de Nueva York, ni el hombre con remordimientos ocultos. Era el nombre de mi alma. Y entonces me hizo la pregunta que me destrozó. ¿Por qué dejaste de escuchar? Sabía exactamente a qué se refería. No me regañaba. Estaba de luto. Lo oía de niño, en silencio, en la naturaleza, en la música. Pero en algún momento, sustituí su voz por listas de verificación y objetivos profesionales. Me conociste una vez, me sentiste una vez, y luego ruido. Caí de rodillas,
o lo que fuera que mi alma tuviera en lugar de rodillas. Lo siento mucho, lloré. Pensé que tenía tiempo. Su mirada se suavizó. Por eso te traje aquí. Y así, sin más, empezamos a descender a un reino donde se almacenaban las oraciones del mundo. En ese reino, las palabras eran innecesarias. La verdad era inmediata. Jesús me mostró lo que quería que entendiera, no diciéndolo, sino sumergiéndome en ello. Estaba rodeado de algo que parecía hilos de oro y zafiro que se tejían sin fin en todas direcciones. Estas son las oraciones de la humanidad, resonó su voz, no en sonido, sino en vibración. Algunos hilos brillaban con fuerza, otros titilaban. Algunos estaban casi oscuros. Extendí la mano hacia uno. Esa oración, dijo, era de una madre que perdió a su hijo por sobredosis. No creía que la escucharían, pero conmovió al cielo. Otro hilo brilló con fuerza y luego se desvaneció. Esa fue una promesa hecha sin fe, pronunciada para impresionar a otros, no para llegar a mí. Y entonces vi algo que me estremeció. Vi mis propias oraciones, las verdaderas, de noches que nunca le conté a nadie. Las silenciosas que murmuraba en voz baja en habitaciones de hotel, preguntándome si la vida significaba algo más que sueldos y ascensos. Seguían vivas. Tu alma siempre supo cómo contactarme, dijo. Pero olvidaste esperar mi respuesta. Y entonces llegó el mensaje, no en frases, sino como un conocimiento profundo, inyectado en lo más profundo de mi ser. La oración no es para mendigar. Es para construir. Me impactó tan fuerte que casi estallé. Todo este tiempo pensé que la oración era una línea directa para emergencias. Pero Jesús me mostró que es un plan. Toda oración sincera crea estructura en el espíritu. Algunas construyen puentes, otras escudos, algunas abren portales, otras los cierran. Pero toda oración tiene peso. Incluso las que consideramos débiles. Nos movimos de nuevo, esta vez a través de algo que solo puedo llamar la dimensión de la decisión. Sé que suena a ciencia ficción, pero fue más real que la realidad. Fue como caminar por la arquitectura de las decisiones, mis decisiones. Vi cómo las decisiones que tomé hace 20 años se propagaban en el tiempo, alterando no solo mi vida, sino también la de personas que nunca había conocido. Jesús me dejó observar cómo se repetía un breve y tranquilo momento. Una vez, por orgullo, me negué a ayudar a un compañero en su entrenamiento. Lo había olvidado, pero esa negativa desencadenó un efecto dominó que finalmente le costó la licencia a ese hombre y me llevó a una cadena de depresión que nunca supe que existía. Me derrumbé. No lo sabía. Jesús no me reprendió. Por eso te lo muestro, dijo, no para avergonzarte, sino para despertarte. Y entonces vi otro momento, una ocasión en la que sí elegí el amor. Una azafata estaba lidiando con el dolor, y yo había decidido detenerme y orar con ella en privado. Ese simple acto de compasión la había llevado a perdonar a alguien con quien juró no volver a hablar. Ese perdón recompuso a una familia. Nunca lo supe. Pero Dios sí lo sabía. Cada decisión quedó registrada, no como un archivo, sino como una semilla. Algunas decisiones plantaron espinas, otras, árboles. Y entonces Jesús dijo algo que me dejó atónito: mi gente sigue pidiendo milagros, pero olvidan que son milagros. Cada decisión alineada con mi espíritu cambia el curso del mundo. Y fue entonces cuando comprendí que nada es pequeño cuando la eternidad observa. ¿Sabes qué me sorprendió más? No fueron los grandes momentos, ni los triunfos profesionales, ni las disculpas públicas, ni siquiera las veces que ayudé a la gente durante turbulencias o emergencias en pleno vuelo. No, fueron las pequeñas e invisibles decisiones que el cielo sopesó con asombrosa precisión. Jesús me guió a través de lo que solo puedo describir como un torrente de microdecisiones, cosas que ni siquiera pensé que importaran. Como aquella vez que decidí pasar junto a un hombre que mendigaba afuera de una cafetería.
Tenía el cambio. Tenía el tiempo. Pero seguí caminando. Me dije a mí mismo que no quería llegar tarde. Pero el cielo lo vio de otra manera. Ese momento, dijo Jesús, fue una prueba de presencia, no de dinero. O la vez que le guardé una palabra amable a alguien a quien envidiaba. Podría haberlo animado. En cambio, no dije nada. Ese silencio construyó un muro entre nosotros que duró años. El cielo también lo vio. Y, por otro lado, pequeños momentos en los que sí elegí el amor. Una sonrisa a un pasajero nervioso antes del despegue, un agradecimiento sincero a un conserje, la decisión de apagar una película violenta a mitad de camino porque me sentía intranquilo. Cada una de estas pequeñas decisiones resonó. Crearon caminos en el mundo espiritual. Algunos de luz, otros de niebla, otros de espinas. No necesitas grandes gestos, dijo Jesús. Necesitas buenas intenciones. Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía algo tan pequeño marcar una diferencia tan grande? Porque la tierra, continuó, es un campo de entrenamiento para la consciencia, y la consciencia es la semilla del cielo. Esa frase me impactó profundamente. Creemos que la grandeza se encuentra en plataformas y milagros, pero para el cielo, la grandeza se encuentra en la microobediencia. Atravesamos otro reino. Fue como sumergirnos en un océano de palabras habladas. Podía oír oraciones, miles de millones. Algunas eran como bolas de fuego, otras como susurros. Algunas se elevaban y se dividían en dimensiones como un rayo. Otras se apagaban antes de abandonar la atmósfera. Me volví hacia Jesús. ¿Por qué algunas oraciones parecen explosiones y otras desaparecen? No respondió en teoría. ¿Me lo mostró? Una mujer oraba por su hijo. Sus palabras eran sencillas, por favor, protégelo. Pero se elevaron con una fuerza violenta. ¿Por qué? Porque oraba con total entrega. Su fe no era perfecta, pero su corazón estaba alineado. Entonces vi a otro hombre. Su oración sonó grandiosa y elocuente ante una multitud, pero se desvaneció en el aire. ¿Por qué? Porque su intención era alabarse a sí mismo, no tener comunión con Dios. El poder de la oración, dijo Jesús, no está en el volumen. Está en la alineación. Vi oraciones ofrecidas con miedo. Algunas eran débiles, pero aún así el cielo las acogió. ¿Por qué? Porque eran sinceras. Y vi otras fuertes, repetitivas, exigentes, que se desvanecieron como el humo. Se basaban en el control, no en la confianza. Jesús explicó algo que me impactó. La oración que nace del alma crea puentes que el cielo puede recorrer. Pero la oración del ego construye muros, aunque las palabras suenen santas. Fue entonces cuando comprendí por qué algunas personas dicen que sus oraciones no funcionan. No es que el cielo las ignore. Es que el cielo espera que aparezca tu verdadero yo, no tu práctica religiosa. Vengan como niños, dijo, no como actores. Y en ese momento, comprendí que la oración se trata menos de técnica que de postura. Entonces Jesús se giró y, de repente, nos encontramos ante algo parecido a un mapa viviente. Pero no era un mapa de países ni de terrenos. Era un mapa de almas. Toda la humanidad, presente, pasada y futura, estaba dispuesta como una red brillante. Cada alma parecía una luz, algunas brillantes, otras tenues, otras parpadeando violentamente. Vi conexiones entre las personas, hilos de plata donde existía el amor, hilos de sombra donde habitaba la traición. Las familias eran como grupos, las ciudades como constelaciones. Pero lo que me impactó fue cómo cada alma era conocida. Jesús extendió su mano y vi a la India vibrar con la intercesión. Vi a Nueva York sumida en la ansiedad. Vi pueblos de África brillar como faros gracias a la oración silenciosa y entregada. Pero también vi zonas oscuras,
Lugares donde la desesperanza era densa y el movimiento lento. Estos lugares, dijo, no están olvidados. Están bajo asedio. Le pregunté, ¿por qué no lo arreglas? Y su respuesta me conmovió profundamente. Porque le di la tierra a la humanidad. Mi poder fluye a través de recipientes dispuestos, no alrededor de ellos, volvió a señalar. ¿Ves estas líneas brillantes? Asentí. Son personas que dijeron sí. Sí al amor, al perdón, a la llamada. Son pocos, pero llevan consigo a muchos. Entonces se acercó. Me vi, una luz tenue al principio, pero luego momentos de rendición encendieron llamas. El día que perdoné a mi padre. La noche que decidí no quitarme la vida en 2009. La vez que recé con un desconocido en silencio. Cada momento me hacía brillar aún más. Y entonces Jesús dijo, toda alma nace para llevar luz, pero la luz debe ser alimentada. Eso es lo que este mundo ha olvidado. Y así, vi el potencial de la humanidad. Un planeta que brilla como el sol. Si tan solo recordáramos quién nos iluminó en primer lugar. Jesús miró al centro del mapa viviente de la humanidad, y todo a nuestro alrededor se oscureció. No habló de inmediato, pero el silencio habló por él. No era un silencio vacío. Era el peso de algo que estaba a punto de suceder. Entonces dijo algo que jamás olvidaré. La línea del tiempo se está doblando. No lo entendí. Me mostró un río dorado que representaba el tiempo. Pero había grietas en su corriente, como giros antinaturales en su fluir. Vi estallidos de confusión, desinformación, violencia e indiferencia. La gente no solo se estaba alejando de la verdad. Se estaba volviendo insensible a ella. El enemigo no gana con poder, dijo Jesús. Avanza con distracción. Fue entonces cuando vi a personas con dones espirituales durmiendo a pesar de las sirenas. Se suponía que debían interceder, pero en cambio, estaban desplazándose. Vi almas elegidas que cambiaron su propósito por una comodidad temporal. Jesús me mostró zonas del mapa que se habían oscurecido, no porque la oscuridad hubiera triunfado, sino porque la luz había dejado de brillar. La oscuridad no es más fuerte, dijo. Las lámparas simplemente se están apagando. Entonces vi algo aterrador, una niebla emocional que se extendía por las ciudades. Parecía ansiedad, pero en el fondo albergaba aislamiento. Parecía libertad, pero en el fondo alimentaba ceguera espiritual. Naciones enteras se sumían en una tormenta, no de clima, sino de identidad. La gente ya no sabía quién era. Por eso la oración debe volver, dijo, no como ritual, sino como aliento. Entonces se volvió hacia mí con los ojos encendidos. Diles, Jonathan, diles que su tiempo no es ilimitado, que su influencia es mayor de lo que creen y que el velo es más fino de lo que creen. Temblé. Deben elegir a quién servir. Ahora. No quería volver. Esa es la pura verdad. Todo en mí quería quedarse en ese lugar donde la verdad era pura, donde mi alma no tenía confusión, donde Jesús no era una historia, sino el centro de la realidad misma. Pero él se volvió hacia mí con una compasión más profunda que cualquier océano. No has terminado, grité, pero no soy un predicador. Solo soy un hombre, un piloto. Cometo errores. Él me tendió la mano, no con las manos, sino con su presencia, y me llenó de paz. Por eso te elegí. Porque sabes volar en medio de la tormenta. Sonrió. Este mundo está entrando en turbulencia. Cuéntales lo que has visto. Sé mi voz donde otros guardan silencio. Y así, de repente, sentí un tirón, una compresión, como si me hubieran apretujado a través del tiempo. Miré hacia atrás y vi al coro de seres observando, no como espectadores, sino como testigos de mi encargo. No se despedían. Se marchaban. Entonces se oyó el sonido de las alarmas.
Pitidos, metal frío. Una voz gritaba, lo tenemos. Ha recuperado el pulso. El dolor me azotó como una ola. Y supe que estaba de vuelta en el cuerpo que había dejado, tumbado en el suelo de la cabina, llorando, jadeando, con el pecho ardiendo, y una paramédica encima de mí con la mirada en shock. Estuvo ausente casi 10 minutos, susurró alguien. Pero solo tenía una cosa que decir, y la susurré con labios temblorosos, Jesús es real. Ha pasado más de un año desde ese vuelo. Físicamente, me recuperé. Espiritualmente, nunca volveré a ser el mismo. Dudé durante meses si debía compartir esto. Pensé que la gente pensaría que deliraba. No tenía plataforma, ni título ministerial, ni licenciatura en teología. Solo era un hombre que pilotaba aviones. Pero fue entonces cuando recordé las últimas palabras de Jesús, díselo. Así que aquí estoy. Si has llegado hasta aquí, por favor, escucha esto no como entretenimiento, sino como una interrupción divina. Este mensaje no era para millones. Era para ti. Para ti, que te sientes olvidado. Para ti, que rezas y te preguntas si alguien te escucha. Para ti, que llevas un don que temías usar. Para ti, que has sentido el peso de la oscuridad y has susurrado, ¿acaso mi vida importa? Estoy aquí para decirte que no eres invisible. El cielo te escucha, y el tiempo apremia. No esperes a una experiencia cercana a la muerte para despertar. Empieza ahora. Vuelve a arrodillarte, no como una víctima, sino como un recipiente. Háblale, no como un extraño, sino como un niño que regresa a casa. Porque lo que vi al otro lado no es ficción. No es folclore. Es más real que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Y lo único más poderoso que lo que vi es lo que sucede cuando tú también crees que es real. Estaba muerto y Jesús me envió de vuelta. No porque sea especial, sino porque tú eres importante y necesitabas saberlo.